Nuestra historia empieza con un streamer agradeciendo a sus espectadores por estar viendo su stream. Cuando uno de sus espectadores le dice que recién despertó en una mazmorra de rango B y que qué restaurante le puede recomendar, exclamando ese que al parecer tiene un novato presente, que él se especializa en recomendar comida, recomendándole el restaurante Jung-Woo Slick, porque da un montón de guarniciones y el tokatsu es delicioso. Y en el dado caso de que quiera algo más caro, está el restaurante Etremort. Además que los cazadores de self hacen sus cenas en grupo en ese lugar. Pero le responden que esos sitios todo el mundo lo conoce y si no hay algo nuevo. Diciendo que sí y que hace poco fue a una cafetería un poco rara. Encontrándose esta justamente frente al portal de la mazmorra. Es un barrio donde no hay absolutamente nada aparte de la entrada de la mazmorra, pero aún así se encuentra una cafetería. Además de que tenía un cartel con algo dibujado pero no sabía qué significaba. Pero ya en serio, gente, ¿qué es ese puto logo? No había clientes, así que el ambiente era bastante agradable. Aparte de eso, había un gato y un slime, entregándole a la Katia de la cafetería el café que había pedido. Había pedido un americano, pero solamente el aroma lo llevaba a otra dimensión. Estaba realmente delicioso, casi se desmaya después de un sorbo. Justamente después de eso fue a la mazmorra, y no sabía si era su imaginación, pero cuando los monstruos lo golpeaban su vida no bajaba, diciendo a los espectadores que era publicidad pagada, que nunca habían escuchado de eso o que le bajara un poco a su exageración, diciendo que si de verdad fuera publicidad pagada, creen que se estuviera haciendo un directo con solamente 30 espectadores. Que habla en serio y además cuando salió se encontró con gente del gremio Xiongna, empezando los espectadores a burlarse del streamer, diciendo cosas como si de verdad el gremio estaba ahí, o que ahora que dijo lo del gremio saben que todo es puro cuento, y que por estar bebiendo café en las mazmorras sigue en clasificación C, diciendo que ya es bastante jodido ser rango bajo como para que se estén burlando de eso, y que ya está triste, así que por ese día el stream se acabó ahí, empezando a recibir los típicos mensajes de cuenta en decadencia, este pobre no aguanta nada, o antes era más chévere. Pero recibe uno diciendo que se pasará por la cafetería. Ahora vemos la cafetería donde hay un chico pidiendo 2 americanos, donde nuestra prota está pensando cómo mierda acabó así. Ella solamente quería llevar su vida tranquila. Debido a que estaba harta de ser una esclava asalariada, simplemente decidió renunciar. Pero ahora volvió a ser esclava, pero ahora del café. Ahora nos explican que hace mucho tiempo aparecieron monstruos, pero también aparecieron despertados, personas con poderes sobrehumanos que ayudaron a combatirlos, apareciendo hace exactamente 23 años. Es la misma historia de mierda de siempre, si no son nuevos en el género les recomiendo que se lo salten. Desde aquella época los cazadores se encargan de combatir a aquellos monstruos, convirtiendo a los cazadores en algo parecido a celebridades. La gente ya ni quería ganar la lotería, ahora quería ser un cazador. Pero a cierta persona en específico solo importaba una mierda, ya que no había despertado ni tenía conocimiento en absoluto sobre cazadores. Empezando a gritar a nuestra prota que se aparten, que quería pasar. Pero los reporteros no desaprovecharían la oportunidad de tomar una foto a un cazador, así que no la dejaron pasar, resignando a la prota, la cual no podría volver a su casa. Ahora vemos a la prota triste yéndose a su casa, pensando que le pagan una miseria y además tiene que hacer horas extras a la cual ni siquiera le pagan. Y si eso no es esclavitud moderna, ¿qué mierda lo es? Pero las personas de su alrededor comienzan a correr de repente, gritando que hay una mazmorra, pero nuestro imbécil ni siquiera se da cuenta, hasta que literalmente se empieza a abrir el suelo debajo de ella, empezando esta a ser tragada más rápido que pan en boca de venezolano, acabando esta siendo absorbida por una mazmorra y muriendo por los monstruos, pensando esta que solo trabajó sin descanso, y que es una forma de morir de mierda. Y si hubiese sabido que iba a fallecer, se hubiese comido un pollito el día anterior, hubiese disfrutado de unas buenas vacaciones, o renunciaría a su trabajo de mierda. Y que es injusto morir así después de lo que pasó. Pero de repente empieza a sentir que a pesar de que murió su conciencia comienza a sentirse más clara. Cuando comienza a sentir un sonido familiar al de su alarma. Al final despertando esa bastante sorprendida en una cama, levantándose rápidamente y preguntándose si es un sueño. Pero de repente comienza a reconocer el pequeño lugar, como el estrecho apartamento donde vivía hace 3 años, cuando por fin se dio cuenta de que volvió a la vida y retrocedió 3 años en el tiempo, preguntándose qué pasó ya que esto definitivamente había muerto por un monstruo. O si acaso la mazmorra sintió compasión por su miserable vida y decidió darle una segunda oportunidad. Pero no importa qué haya pasado, ese es el puto premio mayor, el poder seguir viviendo además de ser 3 años más joven. Y es una gran oportunidad, así que la vivirá completamente diferente, estrellándole en la cara la carta de renuncia a su jefe. Señorita, espere. Hasta nunca, mamagüey. Ya no desperdiciará su juventud en una empresa como esa. Ahora su único objetivo será descansar mucho y trabajar poco. Ahora solamente disfrutará del café en un lugar tranquilo. Ay, ya será descansar mucho y trabajar poco. Ay, miren qué lindo lugar.
¿No se les antoja una casita de café? Pasen, yo voy después de ustedes. Comenzando a contarnos la historia del lugar, diciendo que hace 20 años apareció una grieta interdimensional, la cual se convirtió en la primera mazmorra de Corea llamada el Abismo. Antes del desastre, este era un barrio completamente común, pero después de este y que las personas recibieran el seguro del gobierno, todos se fueron. Pero el pequeño edificio aguantó perfectamente. Pensando la prota que estuvo abandonado mucho tiempo, pero nada que unos pequeños arreglos no resuelvan. Cuando de repente empieza a sonar su teléfono. Tomándolo cuando le responden que habían escuchado que había renunciado a su trabajo. Recordando ella esa voz, que es de su primo, el único familiar que le queda después de la muerte de sus padres. Respondiendo la prota que cómo se encuentra y que ha pasado un tiempo, pero cortantemente les responden que últimamente hay muchas personas que dicen que han despertado y que dejan absolutamente todo de lado para hacer estupideces, y si acaso ella se metió en eso también. Pensando la prota que él siempre fue ese tipo de persona, diciéndole a la prota que no se interese por cosas de cazadores y que mejor viva una vida normal. Por cierto, el primo de la prota se llama Won Hee-won y es el sublíder del gremio Baek-hong. Volviendo a la conversación, esta le dice que no, que claramente no quiere ser un cazador, preguntando entonces qué se supone que va a hacer. Respondiendo la prota que una cafetería, dejándolo claramente en blanco. Preguntando si pondría una cafetería así simplemente de repente. Diciendo la prota que no y que ya había pensado con anterioridad, además que ya tenía una ubicación decidida. En el distrito Hunggu de Seúl, puerta 3 del abismo número 16. Preguntando él si acaso ese es ese lugar. Diciendo la prota que así es, que es la cafetería que solía dirigir la abuela. Siendo un lugar que dejó abandonado por mucho tiempo debido a que estaba ocupada. Y a pesar de ser un lugar peligroso, su abuela lo protegió hasta el final. Preguntando a la prota si acaso se acuerda de cuando jugaban ahí mientras se le escapa un opa. Y por decir opa, el amargado de mierda le reclama. Pensando la prota que al recordar cuando eran niños simplemente se le escapó. Empezando a decirle primo cosas como si de verdad piensa seguir los pasos de la abuela en un lugar tan peligroso. Si acaso sabe preparar café, entre otras cosas. Pensando la prota que realmente sabe cómo molestar con comentarios hirientes. Pero al final le dice que si pasa algo le avise. Diciendo a la prota que está bien y que ya va a colgar. Pensando que es inesperado y que pensaba que le iba a seguir regañando. Pero hablar con una persona con la que no hablas hace mucho tiempo se siente un poco incómodo. Y al ver todo el polvo que hay, decide que ya es momento de comenzar con la limpieza. Ya después de avanzar un poco, piensa que hay mucho que acabar antes de poder abrir. Es cuando se da cuenta que en el suelo hay algo tirado. Fijándose bien, ve que es una televisión. Preguntándose si es algo que solía utilizar su abuela o de qué época podría ser. Mientras toma el mando, preguntándose si encenderá. Encendiendo la TV, pero de repente empieza a decir que ingrese su nombre, edad y tipo de sangre. Intentando apagar la TV, pero se da cuenta de que ya no puede apagarla. Mientras la TV sigue con ingrese su nombre, edad y tipo de sangre. Estresando a la prota ya que ni siquiera se puede saltar. Pero ya está harta y aburrida, así que simplemente lo pondrá. Nombre, Won Ryeul. Edad, como retrocedió 3 años, ahora tiene 23. Y tipo de sangre, O. Preguntando a la TV que qué es lo que más valora, dinero, honor, poder o simplemente descanso. Diciendo a la prota que eso ni siquiera se pregunta, obviamente la cuarta opción. Diciendo a la televisión que la prueba terminó y que abra la puerta para confirmar los resultados. Diciendo que cuáles resultados, cuando comienza a aparecer una luz delante de nuestra prota, sorprendiéndola ya que realmente aparece una puerta. Diciendo a la televisión que se está esperando al elegido y que abra la puerta para confirmar los resultados. Diciendo que realmente es una puerta y si de verdad tiene que entrar, vida que se ve bastante sospechoso. Pero la televisión de mierda sigue diciendo entre para confirmar los resultados. Gritando a la puerta que ya entendió y que se calle por un momento. Empezando a reunir el valor para entrar. Pensando que de todas formas ese lugar era de su abuela y no como que pueda haber algún peligro. Solamente abrirá la puerta un poquito. Y si hay algún peligro, la cerrará rápidamente. Cuando un aire cálido empieza a llenar su cara. Viendo unas hermosas flores, donde incluso hay muchas mariposas. Donde vemos que la puerta prácticamente la transportó a otra dimensión. La prota comienza a sentir la brisa pasando por sus dedos, hasta que se da cuenta que la puerta de mierda desapareció. Empezando a correr y a gritar en círculos porque está atrapada. Hasta que suena una voz diciendo ha llegado un elegido generando un agente. Preguntándose la prota de dónde viene esa voz y a qué se refiere con eso de un agente, percatándose que apareció algo atrás de ella, mostrándonos el gato gordo que apareció, diciendo la prota si acaso entró por la misma puerta que ella, diciendo la voz que la estaban esperando y que por favor le asigne un nombre a su agente, preguntando a qué se refieren con eso. Diciendo que le pondrá Michi, diciendo la voz que la gente rechaza ese nombre, diciendo la prota que qué tiene de malo Michi si es un nombre bastante tradicional.
diciendo a la voz que por favor sea seria al poner un nombre a su agente, diciendo ese nombre como mariposa o albóndigas y otros nombres más feos que el pensando a la prota cómo debería nombrarlo. Pero este empieza a recordar que su nombre se lo había puesto a su abuela, Rieul, el nombre que le puso por ser su cuarto nieto. Y como ese gato apareció en un espacio de la tienda que le dejó su abuela, decidió intentar con el nombre de Mieun, cuando de repente este empieza a mirarla fijamente, pero al final solo se termina estirando. Pero miren la hermosura de esas patitas, pensando la prota que realmente es adorable. Pero este le dice que tocas put, dejando completamente en blanco a nuestra prota después de escuchar eso. Diciendo el gato que sí realmente le está hablando. Diciendo la prota que es un gato que habla, pero respondiendo si acaso creía que era un gato normal. Diciendo que es un agente del sistema asignado a esperar la llegada de la persona calificada. Diciéndole al gato que ponga su mano ahí. Diciendo a la prota que parecen almohadillas rosas. Sonando a la voz del sistema diciendo que el sistema se ha activado y que se otorgarán habilidades dependiendo de los resultados en la prueba. Diciendo el sistema que las habilidades y los logros se han actualizado y ha despertado con la clase dueña de la cafetería. Preguntándose la prota que a qué se refiere con dueña de la cafetería y si en realidad acaba de despertar. Explicándonos que el despertar es cuando una persona adquiere habilidades sobrenaturales y se convierte en un cazador. En realidad no se sabe qué se necesita para despertar, pero si despiertas podrás obtener mucho dinero. Preguntándose la prota si acaso se volverá súper fuerte, imaginándose la historia de una cazadora súper fuerte que decide retirarse del mundo de los cazadores, decidiendo abrir una cafetería frente a una mazmorra. Abrazando al gato mientras imagina lo genial que sería. Mientras el gato le dice que deje de pensar estupideces y que mejor revise su estado, empezando esta a revisarlo mientras imagina lo fuerte que podrían ser sus estadísticas. Pero al final termina siendo rango F con estadísticas prácticamente iguales a una persona normal, diciendo la prota que es esa mierda y que prácticamente es igual a una persona normal. Diciendo el gato que sí, pero que esa fue su elección, explicando que su habilidad despertada se formó en base a la prueba del sistema, preguntando a la prota si acaso se refiere a aquellas preguntas psicológicas, enojando eso último el gato diciendo que era una prueba directamente supervisada por el sistema, y que ella es una elegida del sistema, solamente los elegidos pueden realizar la prueba y recibir directamente habilidades del sistema. Empezando a llorar y diciendo que si de verdad es algo tan increíble porque sus estadísticas son tan malas. Diciendo el gato que se tranquilice, pero dice la prota que cómo quiere que se calme si sus habilidades son de la mierda y ni siquiera sabe dónde está, gritando que a dónde va y si acaso le está escuchando, cuando de repente aparece otra puerta y el gato le dice ¿no te dije que soy un gran agente? Diciéndole que no se desanime tanto y pruebe sus habilidades, preguntando a la prota por esto último, diciendo el gato si acaso no le apareció una notificación diciendo que había ganado habilidades y que las verdaderas habilidades de los calificados son aquellas otorgadas por el sistema, recordando a la prota que obtuvo 3 habilidades hace un rato y que a pesar de ser débil se puede vivir bien con buenas habilidades y sus buenas habilidades serán suficientes para triunfar, pero solamente tiene 3 mojones. El primero, aumentar la calidad de las bebidas que hace. Segundo, limpia el baño rápido. Y tercero, si sonríes te sentirás mejor. Preguntándose la prota si de verdad que solamente eso. ¿Y para qué mierda sirve la última habilidad? Pero empieza a pensar que puede tener algo oculto. Y además no pierde nada con intentarlo. Así que sonríe. Pero se da cuenta que no sirve para una mierda y ni siquiera se siente mejor. Gritando que qué son esas mierdas de habilidades.